Entonces, como estábamos hablando, esta es la ecuación general de la secante que simplemente es reemplazar la aproximación numérica de la derivada dentro de la ecuación de Newton-Raphson, ¿no? Pasamos a la siguiente. Si nosotros tenemos una interpretación geométrica, si nosotros seguimos el mismo procedimiento de lo que es el método del punto fijo, es lo mismo que les había dicho, ¿no? Tenemos un valor inicial x sub 0 y un valor x sub 1. Estas intersectan a la función y igual a g de x, que es la expresión general, ¿no? Del método de Newton-Raphson. El g de x sería la ecuación general. Entonces, esta traza una recta tangente donde aproxima un valor x2 que está más próximo a Disculpe, nuestra... Sí, dígame. creo que no está cambiando pantalla o soy solo yo. No Sí, sé. Axi, lo mismo. Solo Ah, ya, está en la primera página nomás. ya, perdón. Entonces, ahí ahora se ve. Creo Sí, que... Ahora sí. ahora la descripción. Perdón. He cometido el error y, bueno, todo lo que he hablado ha sido en vano, entonces. Ya, entonces, esta es la derivada por aproximación numérica. Reemplazamos en la ecuación de Newton-Raphson. Y haciendo operaciones algebraicas podemos obtener esta expresión, que es la que vamos a utilizar, ¿no? Estoy pasando a la siguiente diapositiva y esta es la definición que les he dicho, la interpretación geométrica, ¿no? Eh, esto tal, bueno, en algún examen de auxiliatura entrado, haga la interpretación geométrica de la ecuación de la secante. Entonces, si alguien quiere ser auxiliar, también le puede servir esto, ¿no? Los valores iniciales muy igual al método de Newton-Raphson, tenemos que tener cuidado de no tomar valores iniciales que estén muy lejos de la raíz. Y también tampoco funciona en esos casos donde tenemos un punto de inflexión asimétrico. Recordemos las diapositivas de la anterior clase. Y tampoco nos sirve cuando, digamos, la función no tiene una raíz real. O sea, tiene raíces, pero son imaginarias. Esto pasa en el caso de polinomios, donde se tiene un valor donde se tiene un punto asimétrico y en ese caso el método oscila, ¿no? Igual en este caso tiene la misma desventaja, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, es relativamente rápido, pero es de convergencia un tanto más lenta que del método de la, que de Newton-Raphson, ¿no? ¿Ya? Si ustedes revisan el Nieves y Domínguez, que está también dentro de la biografía que les he dejado en el Classroom, si ustedes necesitan programar este método, aquí tenemos el algoritmo para el MATLAB, ¿no? Y prácticamente de todos los métodos numéricos que estamos estudiando en la materia, toda la programación en formato MATLAB se encuentra dentro de Nieves y Domínguez y también se encuentra en el CD los programas, ¿no? Pero en el CD yo no lo tengo porque yo he adquirido el libro de segunda mano, entonces no tengo el CD. Pero los programas están en el CD, los que compran nuevos ese libro lo tienen, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo donde siempre vamos a tener una función igualada a cero. En el caso, como en los exámenes del docente, en algunos casos son problemas de aplicación, entonces a veces puede ser otra variable, ¿no? Pero hay que saber identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Eso ya hemos visto en los problemas de la anterior clase, ¿no? En este caso nosotros tenemos una función que podemos ver una función exponencial y una función coseno, ¿no? De aquí claramente nosotros no podemos resolverlo directamente porque no puedo despejar x de alguna expresión y calcular directamente el valor de x. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Obligadamente un método numérico. Y para este método numérico, como sabemos que es una función que tiene una función cosenoidal, entonces se trataría de una función trascendente trigonométrica, lo cual nuestra calculadora siempre tiene que estar en radianes. Eso voy repitiendo cada clase, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta función, podemos encontrar valores iniciales. En este caso ya da los valores iniciales, tenemos 0 y 1, y la tolerancia o error admisible es de 4 dígitos o 4 dígitos correctos, o sea, 0.001 o 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, la primera iteración para el valor inicial x sub 0, calculamos su imagen en la función, que me sale 6, y para x1, que es 1, calculamos su imagen en la función, f de 1 es menos 10,86. Prácticamente lo que hago aquí es reemplazar este valor de 0 y 1 en esta función, igualada a 0, ¿no? Y después meto en la ecuación general de la secante y así obtengo mi siguiente aproximación, que en este caso va a ser x2, ¿no?
Aquí está trabajado con casi todos los dígitos, pero a veces utilizar todos los dígitos es medio complicado si no tienen una calculadora programable o si tienen una calculadora escolar o no sé cómo llamarla. A veces se aconseja trabajar con 6 dígitos, ¿no? Porque a cada rato hay que estar metiendo valores a la calculadora. Y en la segunda iteración, bueno, el error no calcula ahí, pero en la segunda iteración hace lo mismo, ¿no? Entonces de x1 su imagen, de x2 ya tiene su imagen. En este caso no utilizamos el teorema de Bolzano, como utilizábamos en el método de falsa posición y en el método de bisección, ¿no? Entonces directamente al x1 pasa a ser como el x0 y el x2 pasa a ser como el x1 de la anterior iteración. Entonces calculamos sus imágenes, reemplazamos en la ecuación, calculamos nuestra tercera iteración, ¿no? Y así mismo se puede hacer más iteraciones con una hoja de procesos, en este caso con el Excel, y podemos observar que en 6 iteraciones se encuentra la solución con un error menor a la tolerancia, ¿no? Un error menor a la tolerancia. En este caso, nuestra raíz vendría a ser 0.6378840, que da en x7, ¿no? Que es nuestra sexta iteración. El procedimiento mecánico es igual que el método de Newton-Raphson, al igual que todos los métodos que conocemos, ¿no? Es igual a todos los métodos que conocemos nosotros. Entonces, podemos realizar un algoritmo de cómo resolver esto. Pero mejor vamos a pasar a un problema. Vamos a pasar a nuestra clásica pizarra electrónica que es el iDrew. ¿Me podrían avisar si se ve bien? Sí, Sí se ve, auxiliar. Ya, muchas gracias. No sé, es dato he compartido la pantalla, pero solamente has mantenido la primera página. Ya. Entonces, esta, al igual que todos los problemas que estamos resolviendo, son problemas de examen. Esto es un problema de examen final donde les pide el método de la secante. Esto no era de un primer parcial. Yo tengo, bueno, exámenes del INGE así en formato físico porque los he conseguido porque mi hermano ha llevado con él. Y después una amiga que tengo igual ha llevado, entonces ellos son los que me han facilitado, ¿no? Este material para poder compartir con ustedes y resolverlo en clases, ¿no? Porque yo he llevado la materia con el ingeniero Medina y a veces los métodos que aplican son muy distintos, ¿no? Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, esto es un problema, me pide por el método de la secante, aquí dice con 3 dígitos correctos, no nos da una tolerancia, pero siempre que les diga con 3 dígitos correctos, o puede ser 3 cifras significativas, esto quiere decir que tenemos un error admisible o una tolerancia, error admisible de 10 exponente a la menos 3. Sería 10 exponente a la menos 3 el error admisible, que es lo mismo que, a ver, pongamos que igual a 0.001, ¿no? Es lo mismo. Siempre, si digamos dice 5 dígitos correctos o 5 cifras correctas o 5 decimales correctos, entonces nuestro error admisible nos está diciendo que es 10 a la menos 5, ¿no? Si dice 5, ¿no? En este caso dice 3, entonces va a ser igual a 10 a la menos 3, que es igual a 0.001, ¿no? Entonces, eso tenemos. Tenemos una igualdad acá en la función, no tenemos la forma general, entonces aquí vamos a poner, como estamos haciendo por partes, y es una clase de auxiliatura, vamos a poner aquí, llevando a la forma general. Llevando a la forma general f de x, a la forma general f de x igual a 0. Entonces tenemos que llevar a esa forma general para poder empezar a resolver, ¿no? En este caso no está en la forma general, entonces, ¿qué puedo hacer? Toda esta raíz al otro lado puedo llevar con negativo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me va a quedar una función f de x igual a ¿qué? Tenemos logaritmo natural, entonces voy a buscar aquí mi logaritmo natural de coseno de x. Entonces ahí estamos viendo que existe una función senoidal. Por tanto, nuestra calculadora tenemos que poner ya en radianes, ¿no? Porque si no ponemos en radianes, nuestras iteraciones van a salir otras, ¿no?
Este que está con positivo va al otro lado con negativo. Entonces, menos raíz cuadrada. Entonces, tenemos medio raíz cuadrada de x elevado al cubo multiplicado por seno de x, ¿no? Multiplicado por seno de x. Y finalmente, más, el más 3 se queda, más 3, y todo esto es igual a 0. Ya tenemos una función f de x igual a 0. Lo único que ha sido es llevar una parte de esta expresión al otro lado con signo cambiado, ¿no? Eso es nada que perderse, es simplemente eso, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, escribiré aquí la ecuación de la secante para que esté dentro de los problemas, dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo les voy a pasar esto como en todas las clases y para que tengan la ecuación, ¿no? Y al igual las diapositivas igual les voy a... Entonces, ¿qué nos dice la función? Nos dice que vamos a calcular un valor xi más 1, donde este es igual a x sub i menos, tenemos acá un cociente. En el cociente tenemos nosotros, en el numerador tenemos la diferencia, entonces voy a poner entre paréntesis, de x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, esa es la ecuación. Esto multiplicado por la función evaluada en x sub i, la función evaluada en x sub i, y en el denominador finalmente tenemos la variación de la función, ¿no? La variación de la función. En este caso sería f de x sub i, f de x sub i menos x sub, f de x sub i menos 1, menos f de x sub i menos 1. Y cerramos paréntesis, y esta sería nuestra ecuación general para el método de, de la secante, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en cuadrito. No se nota. Vamos a cambiarlo el color. Ya. Entonces esa es la ecuación general de la secante, ¿no? Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, continuando, lo que vamos a hacer es nuestra primera iteración. No, pero no tenemos primera iteración todavía. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí? Tenemos la función f de x igual a 0, tenemos el error admisible, nos faltan los valores iniciales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo los valores iniciales? Ya sabemos nosotros cómo hacerla. Es realizando una tablita de f de x y f de x, ¿no? Entonces puedo poner aquí x y aquí les voy a pedir que me ayuden para poder encontrar los valores iniciales, ¿ya? F de x. ¿De dónde puedo empezar? En este caso no me pide resolver la ecuación, no me pide qué tipo de raíz estoy buscando raíz positiva, negativa, no sabemos, entonces vamos a hacer desde menos 3 hasta 3, lo haremos, a ver. Entonces menos 2, tenemos menos 1, tenemos 0, tenemos 1, y por favor estén calculando, y finalmente tenemos 3, ¿no? Por favor, las imágenes me pueden dictar. Y muy fácil también podemos hacerlo con la calculadora, ¿no? Incluso graficar, a ver. Me he descargado el de la HP Prime. Se puede ver la calculadora, ¿no? Ya, entonces esta es la HP Prime. Tal vez algunos ya tienen. Si no tienen, pueden descargar el emulador. Incluso hay para celular y todo eso, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a hacer es guardar la función. Entonces, aquí donde está nuestra, dice función. Y también hay métodos para esto, ¿no? Pues yo puedo resolver aquí métodos numéricos. Tengo un programa para esta parte. Aquí tengo otro programa que es métodos, la segunda parte para el segundo parcial, ¿no? Esta parte para el primer parcial y esta les puedo facilitar cuando nosotros tengamos nuestras clases presenciales, que vamos a hablar finalizando la clase, ¿ya? Entonces, yo voy a guardar la función. Entonces, a ver, voy a escribir esta, la que anteriormente había puesto.
Entonces es logaritmo del coseno de x, coseno de alfa x, muy bien, ya está ahí, menos raíz de x elevado al cubo, elevado al cubo. A ver, lo voy a agrandar para que se vean mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor, creo. Ya, entonces x al cubo es por multiplicado. Aquí, si digamos, no pongo el por, me va a salir un error. Entonces tengo que poner por seno de x, salgo de la raíz y finalmente es más 3. Esa es nuestra función que nosotros habíamos hecho. Entonces tengo más 3. Perfecto, ya lo tengo guardado, voy a poner OK. Y ya lo guarda dentro de mi vista simbólica de la función, ¿no? Si ustedes en su calculadora ven acá, si ven el mouse, estoy aquí en esta parte de la calculadora, hay una parte donde dice plot, que es prácticamente gráficas, ¿no? Entonces si yo me voy a plot, puedo ver la gráfica de la función. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es ver cómo mi calculadora ha graficado la función sin que yo me esté dando puntitos, ¿no? Como sabemos hacer. Entonces, la gráfica directamente me da una función y podemos ver aquí varias raíces, ¿no? Aquí vemos una raíz, no sé exactamente en qué punto está. Si yo pongo ahí el cursor, me dice que está más o menos en una raíz de menos 12.6 y la función en ese momento vale 5.20. Bueno, esta es raíz. A ver, trataremos de apuntarla. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Esta otra está en más o menos en menos 6.2. Esta otra raíz está en menos 1.3 más o menos, la otra raíz, en negativo. Esta otra raíz está más o menos igual en 1.3. Si nosotros observamos la característica que tiene nuestra función, podemos decir que es una función simétrica, ¿no? La función es simétrica. Porque si digamos, si yo calculo esta raíz negativa, esta raíz positiva, ya tengo la raíz negativa. Si calculo esta otra raíz positiva, tiene su imagen otra raíz negativa, ¿no? Que va a ser el mismo valor, pero cambiado el signo. Si calculo esta raíz, si cambio de valor, y si lo vuelvo negativo, es igual a una raíz. Podemos ver por qué la función es simétrica, ¿no? Y también podemos observar que la función no existe para ciertos valores. Para ciertos valores no existe la función. O sea que la función no es continua desde el menos infinito al más infinito, es continua a pedazos y solamente existe en ciertos intervalos de, de nuestro eje cartesiano que conocemos, ¿no? Entonces, ya tengo aquí el plot, ¿no? La gráfica. Si me bajo un poco más abajo, tengo el num, que es prácticamente la tabla que yo me quiero dar. Y bueno, si nosotros observamos, aquí a ver dónde está 0. Aquí está 0. Para 0 vale 3. Aquí está yendo de 0,1 y 0,1, pero si vamos a 1, aquí vale positivo 1.46. Y después cambia de signo, aquí entre 1 y 1.5, ¿no? Aquí está 1.48, 35, 98. Y si yo tomo 1.3 y 1.4, yo sé que voy a llegar más rápido a la raíz. Pero si pongo 1 y 2, para 2 no existe una imagen de la función. Si nosotros vamos a calcular la función en este valor de 2, nos va a salir que no existe o nos va a salir error o depende de la calculadora, ¿no? En este caso me sale que no existe o NaN, dice, ¿no? Que no existe la imagen de la función. Entonces, tenemos que tomar un intervalo donde existe la función. En este caso yo puedo tomar 1 y 1.5, ¿no? Porque los dos tienen imagen en la función. 1.5 tiene su imagen, 1 tiene su imagen. Pero si pongo 1.6, no voy a calcular porque no tiene imagen, ¿no? Y aparte está muy cerca de la raíz. El 1 y el 1.5 están muy próximos a la raíz que se encuentra entre 1.3 y 1.4, ¿no? Con la calculadora pueden ver que se facilita mucho el cálculo, ¿no? Pues estar metiendo a cada dato en la calculadora es un poco complicado. Esto tiene que estar en radianes, por si acaso. Y aquí ya está en radianes, si podemos ver acá, ¿no? Está en radianes. Si lo cambio aquí, me va a salir otros valores, mira, ¿no? Me sale otros valores. Esto ya no me sirve a mí, porque esto no me va a ayudar a encontrar la raíz. Mira, incluso no es igual que la otra función, porque no es continua a pedazos. Si nosotros vemos la gráfica, es continua. Pero si yo lo cambio nuevamente, a ver dónde está, ¿qué pasó? A simbología, me voy a 4 radianes, ahí ya es distinto mi función, ¿no? Esta es la que nosotros queremos.
y las tablas así lo obtenemos, ¿no? En este caso, yo de aquí voy a sacar los valores iniciales para mi primera raíz positiva. Voy a ver dónde está. Voy a sacar 1 y 1.5. Los dos encierran a la raíz, encierran, pero si tomo 1 y 1.1, igual puedo encontrar la raíz, ¿no? Pero en este caso, a ver, probaremos con 1 y 1.5 para ver qué tan interesante se pone. Si hubiera dudas, preguntas, por favor, ahorita me pueden decir. Entonces, yo aquí les voy a adjuntar la tablita y también la gráfica cuando les pase. Aquí voy a adjuntar la tablita que hemos sacado con la calculadora. Y bueno, aquí yo valores iniciales voy a poner. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, Entonces, ya, gracias. Entonces, tengo mis valores iniciales. El primer x sub 0 va a ser el valor de 1, que he sacado, ya saben cómo. Y el valor de x, en este caso, x1 va a ser igual a 1.5. 1.5. Ya tengo mis valores iniciales. Entonces, ya puedo hacer mi primera iteración. Entonces, aquí voy a poner primera iteración. Ya. Si se corta, por favor, vuelven a ingresar al mismo, ¿ya? Primera iteración. Primera iteración. Entonces, ¿qué necesito? Ya tengo los valores iniciales. Me tengo que calcular su imagen de la función en los valores iniciales. Entonces, aquí tengo x sub 0. Aquí voy a poner x sub 0 igual a 1. Igual a 1. Y f de x sub 0, ¿cuánto vale? Entonces, tengo que reemplazar en la función, ¿no? F de x sub 0, que va a ser igual a f evaluado en 1, que tenía un valor que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a revisar. Me voy a anotar porque estoy sin calculador. Una hojita. Ya tengo. Lo voy a anotar y voy a volver a la calculadora, ¿ya? Para 1, ¿cuánto valía? Valía 1.46 70 56 25. Ya, nosotros vamos a trabajar con 6 dígitos, ¿ya? Podemos trabajar con más dígitos, pero así es como yo hago. El INGE, no sé qué, les ha dicho con cuántos dígitos tienen que trabajar. Saben que es mejor trabajar con todos porque se evita errores de redondeo, pero con 6 yo pienso que es suficiente para trabajar. Entonces, y para 1.5 vale menos 1.48 3598. Ya, entonces volvemos a la anterior pantalla y entonces tenemos para f de 1, sabemos que vale 1.46 70 56, ¿sí? Bueno, hasta ahí nomás, ya, 1.46 70 56. Eso es para la función cuando vale 1. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos x sub 1? X sub 1 es igual a 1.5. Son los valores iniciales que de la gráfica y de la tabla hemos sacado, si ustedes se dan cuenta. En este caso ya no hemos hecho la tabla, ¿no? Pero los voy a adjuntar cuando les envíe esto. Entonces tenemos aquí f de x sub 1. Esto va a ser igual a f de la función evaluada en x sub 1 que vale 1.5. ¿Y esto cuánto vale? Habíamos visto anteriormente en la calculadora. Como ya hemos guardado la función, entonces sabemos que para 1.5 vale 1.48 y es el valor que vamos a poner, ¿no? Entonces aquí es igual a menos 1.48, 3598, 3599, redondeando, 3550, 3599, ¿no? Perdón. Entonces, esos son sus imágenes de las funciones, ustedes lo pueden comprobar, solamente estamos reemplazando en esta función que tenemos acá, ¿no? Entonces, reemplazo en esta ecuación, a ver, lo voy a agarrar y lo voy a copiar, ¿no? En este caso, ¿cómo sería mi x sub i más 1? Ya tengo x0 y tengo x1, entonces xi más 1 en este caso va a ser
el valor de 2, ¿no? El x2 es lo que voy a calcular. En este caso, el x1 va a ser, el x sub i va a ser el valor de x1. Aquí igual el xi va a ser el valor de x1. El xi menos 1 va a ser el valor de x0. El valor de f de x1 va a ser el valor de f de x1. Aquí igual, de igual manera. F de x sub 1. Y por menos f de x sub 0, ¿no? F de x sub 0. Muy bien. Entonces ya tenemos esa parte. Entonces vamos a decir igual. Entonces x1, ¿cuánto vale? Entonces aquí pasamos que vale 1.5. Ponemos 1.5 menos que un cociente. Entonces pongo un cociente acá. Tengo paréntesis en el numerador donde dice x1 menos x sub 0. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 1.5 menos 1, ¿no? Entonces, 1.5 menos el valor de 1, cierro mi paréntesis, multiplicado por la función evaluada en x sub 1. ¿Y eso cuánto vale? La función evaluada en x sub 1 vale menos 1.4, entonces pongo multiplicado por menos 1.48, 35.99. Muy bien. Y en el denominador tenemos la función evaluada en x1, que vale lo mismo, ¿no? Que es el mismo valor de menos 1.48, 35.99. Menos la función evaluada en x sub 0, que ya lo tenemos aquí, ¿no? X para x sub 0 igual a 1 vale 1.46. 1.46, 70, 56. Muy bien. Entonces, simplemente esto hay que meter la calculadora y les voy a pedir, por favor, que me lo calculen. Es simplemente meter toda esta expresión a la calculadora y me listan un valor, por favor. Uno punto 248598. 1.24, 85, 20, 98. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, ese sería el valor de x2, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hecho la primera iteración, ya hemos calculado x2, ¿y qué nos faltaría en este caso? Calcular el error, ¿no? Entonces, cálculo del error. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el error? Al igual que en los anteriores métodos que hemos visto, el error de la segunda, el error va a ser igual, el error sub i más 1, lo podemos poner así, va a ser igual al error sub i, al valor absoluto, perdón, es al valor absoluto de x sub i menos 1, x sub i más 1, mejor dicho, x sub i más 1 menos el valor de x sub i, todo esto en valor absoluto, ¿no? Ese sería el cálculo del error. Para nuestro caso vamos a calcular un error, lo que le vamos a llamar error 2, aunque es de mi primera iteración, ¿no? Es de mi primera iteración, pero ese error pertenece al valor de x2. Entonces, para nosotros este es valor absoluto, ya les había dicho, en este caso va a ser x2 menos x1. Entonces ponemos igual, nuevamente paréntesis, y en x2 ¿cuánto tenemos? x2 vale 1.24, lo que hemos calculado, 85, 98, ¿no? 98 menos el valor que era de x sub 1, en este caso vale 1.5. 1.5. Muy bien, entonces esto me va a salir como un valor negativo, pero como está en valor absoluto, va a salir un valor positivo, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cálculo? 0.251402. 0.0251402, ¿no? Ya, Un cero entonces, menos. Solo con un 0. 0.25. allá, perdón, 0 más estoy poniendo. Entonces, nos Con hacemos la cinco pregunta, menos. sale negativo, ¿no? Pero como está en valor absoluto, sale positivo, ¿está bien?
Es 1401. Ya, entonces nosotros como siempre nos preguntamos si esto es menor que el error admisible. En este caso, ¿cuánto es el error admisible? Nos dice que son 3 dígitos correctos. Es 10 a la menos 3 o 0.001, ¿no? Que ya habíamos hablado. Entonces, esto es menor que 0.001. En este caso, no es así, ¿no? No es así, porque nosotros claramente podemos ver que es mayor. Entonces, no cumple con la inecuación que nos da el criterio de parada. Entonces, le pongo. Entonces, hay que seguir iterando, ¿no? Todavía no hemos encontrado la solución, entonces hay que seguir iterando. Entonces, vamos a hacer una segunda iteración acá. Vamos a poner segunda iteración. Generalmente el INGE nos pide que hagamos 2 iteraciones de esta manera, para que vea que conocemos el método, 2 o 3 iteraciones, y lo demás podemos hacerlo con una hoja de procesos, ¿no? En anteriores casos hemos utilizado el Excel, el día de hoy vamos a utilizar el programita de MATCAD Prime, ¿ya? Bueno, tal vez le sirve no a todos, porque el MATCAD Prime no tienen todos, pero ya habíamos hecho más antes con hojas de proceso, ¿no? Utilizando el Excel. Si tu calculadora tiene una hoja de proceso, puedes hacer, puedes aplicar, pero tienes que saber tú cómo manejar tu calculadora. Pues esto yo no te puedo enseñar acá, pero si digamos las clases son virtuales, digo presenciales, que yo les quisiera decir que la